Puede que por fuera todo esté bien, buen trabajo, buen estatus, buena imagen. Pero dentro hay una voz que no se calla, una que dice: no encajas, no importa cuánto logres, sigues sintiéndote menos. Hay quienes tienen que subirse al éxito para sentirse valiosos. Otros se suben a redes, a títulos y a rutinas, todo con la esperanza de ver algo más, de encontrar algo más. Y algunos, como Zaqueo, se suben a un árbol. Me llamo Zaqueo. La mayoría solo recuerda que era bajito, como si esa fuera toda mi historia. Pero nadie habla de lo que realmente me hacía pequeño. No era mi estatura, era mi soledad, era mi culpa. Fui jefe de cobradores de impuestos. Rico, sí, pero a costa de la gente que me odiaba. No me querían en sus casas, no me miraban a los ojos, me toleraban, porque no podían evitarme, y yo aprendí a endurecerme, a decir: no necesito a nadie. Pero cuando escuché que Jesús venía, no sé qué fue lo que me movió, solo sé que tenía que verlo. Me subí a ese árbol como un niño, pero dentro de mí no quedaba nada infantil. Solo una pregunta silenciosa: ¿será que Él sí me mira? Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, nos dice Lucas 19:1. Jericó no era cualquier ciudad, era una de las ciudades más antiguas del mundo, con vestigios arqueológicos que datan de miles de años atrás. Pero en tiempos de Jesús, Jericó era una ciudad reconstruida, moderna para su tiempo, con influencia helenística o griega y presencia administrativa romana. Jericó estaba ubicada en una zona estratégica de comercio entre Judea, Perea y el Valle del Jordán. Jericó era un punto aduanal importante, lo que significa una cosa: dinero, impuestos y corrupción. Zaqueo no era un simple cobrador de impuestos. El texto dice que era jefe de recaudadores. Él no estaba en la calle recaudando monedas todo el día. Él era quien dirigía todo el sistema. Un tipo de administrador corrupto del sistema fiscal romano, que tenía poder, tenía subordinados y muchísima impopularidad. Probablemente comenzó como un joven colaborador del imperio, subiendo poco a poco, entregando información y ayudando a controlar rutas, haciendo favores a cambio de favores, hasta que se convirtió en la cara local de la opresión romana. En el mundo judío, los recaudadores eran sinónimo de traición, eran odiados, eran vistos como ladrones legalizados porque cobraban más de lo que Roma pedía y ellos se quedaban con el resto. Eran religiosamente impuros, socialmente marginados y moralmente despreciados. El Talmud, un libro que contiene tradiciones de los rabinos, ubicaba a los recaudadores de impuestos junto a los criminales. No podían ser jueces, ni testigos, ni mucho menos admitidos en las sinagogas. Ellos no eran bienvenidos, ni siquiera por Dios, según muchos líderes religiosos de entonces. Al principio no era así. Entré al sistema por necesidad, o al menos eso me dije. Sabía contar, sabía hablar y tenía ambición. Roma siempre necesita hombres así. Empecé cargando pergaminos, luego tomando notas. Aprendí rápido quién vende, quién compra, quién es débil y quién puede ser exprimido. Lo que ganaba era mucho más de lo que soñaba, y lo que perdía no me importaba. El precio, el respeto, la comunidad, mi nombre. Fui ascendiendo.
Me volví útil para los romanos y temido por mi gente. Dejé de ser uno de ellos. Ya no me saludaban, me escupían al pasar. ¿Y sabes qué? Me convencí de que no me importaba. Me repetía, es mejor ser rico y odiado que pobre y olvidado. Pero la corrupción no empieza con un gran robo. Empieza con una pequeña concesión. Con cerrar los ojos mientras tus recaudadores amenazan a un anciano. Con pedir el doble en días de mercado. Con dividir el botín con soldados. Y después mirar a otro lado cuando alguien llora. Yo no solo lo permití, yo lo perfeccioné. Tenía una red. Gente que trabajaba para mí. Sabían cuánto pedir, a quién presionar y cómo reportar. Y si alguien protestaba, los romanos respondían por mí. Con lanzas, me volví el jefe de todo y el más solo de todos. ¿Sabes lo más triste? Que uno se acostumbra a ser temido. Hasta que un día te das cuenta que ya nadie te ve, ni como enemigo, ni como amigo, solo como un ladrón más con cara conocida. Jesús no llegó en silencio. El texto dice, habiendo entrado Jesús en Jericó. Las noticias volaban más rápido que los mensajeros. El que sanaba leproso, el que calmó la tormenta, el que hablaba con autoridad. Ese Jesús estaba entrando a la ciudad. Y Jericó reaccionó como lo haría cualquier ciudad cuando llega alguien que no entiendes, pero tampoco puedes ignorar. La gente salió, niños, mujeres, ancianos, comerciantes, curiosos, fanáticos, enfermos, todos salieron a las calles. Algunos querían milagros, otros respuestas. Algunos lo seguían por convicción y muchos solo por espectáculo. Las calles se apretaron, los pasos se volvieron lentos y en medio de ese ruido, de esa multitud apretada como un solo cuerpo con mil intenciones, había uno que no podía ver. No porque fuera ciego, sino porque era pequeño. Pequeño por fuera, pero aún más disminuido por dentro. Y ese hombre estaba por vivir el momento que le cambiaría la historia para siempre. Estaba revisando las cuentas. Como siempre, era día de movimiento. Los muchachos volvían de cobrar en los cruces de caminos. Algunos traían más, otros menos. Yo ya sabía quién robaba y cuánto, pero no me importaba. Mientras el total cuadrara, todo estaba bien. Fue entonces que escuché el ruido. No era un disturbio. Era más bien como un rumor creciendo. Pregunté a uno de los recaudadores qué pasaba. Me dijo, es Jesús, está entrando en Jericó. Ya lo había escuchado, que sanaba enfermos, que hablaba con autoridad, que comía con gente como yo. Eso fue lo que me intrigó. Intenté acercarme, caminé con paso firme, como estoy acostumbrado. Pensé que si me abría paso, como siempre hago, me dejarían llegar al frente. Pero número, nadie se quitaba, nadie me cedía el paso. Algunos incluso cerraron los hombros al verme. Para ellos, yo era el traidor, el corrupto, el que no merece ver al profeta. Por un momento lo dudé. Estuve a punto de regresar. ¿Para qué intentarlo? Pero algo en mí no se resignaba. Así que corrí. Sí, corrí. Y cuando vi ese sicómoro, ni lo pensé. Me subí, como un niño, como un ladrón, como alguien que ya no tiene dignidad que perder. Solo el deseo de ver, aunque fuera de lejos, a alguien que, tal vez, podía ver más allá de lo que todos veían en mí. Me aferré a las ramas, jadeando, esperando. Solo quería mirar. Nunca imaginé que él levantaría la vista. No fue casualidad que Zaqueo se subiera a un sicomoro. No era cualquier árbol. El sicomoro, conocido también como higuera sicomoro o Ficus sicomoros, era común en las tierras bajas de Judea y Jericó. Sus ramas eran gruesas, bajas y anchas,
lo que lo hacía fácil de trepar, incluso para un adulto. Su madera era usada por los pobres y sus frutos, aunque comestibles, eran considerados de segunda clase. En otras palabras, el sicomoro era el árbol de los que no tienen mucho. Zaqueo, que lo tenía todo en riqueza, se sube a un árbol que usaban los que no tenían nada. Tal vez sin saberlo, ese árbol lo igualó al resto. En ese momento no era el jefe de los recaudadores, era solo un hombre buscando ver a Jesús. Curiosamente, en la Biblia, el profeta Amós dice: yo era recolector de higos silvestres, frutos del sicomoro. Es el fruto del marginal, del olvidado, del que trabaja con lo que otros desechan. Así que, cuando Zaqueo se subió al sicomoro, no solo estaba buscando una mejor vista, estaba reconociendo, sin decir una palabra, que no era tan alto como pensaba. Y desde ese lugar Jesús lo vio. No en el templo, no en la sinagoga, no en la plaza, sino desde la rama de un árbol común. Jesús levantó la mirada y lo llamó por su nombre. Mi corazón temblaba. Lo buscaba con la mirada entre la gente. Todos querían verlo, tocarlo, decirle algo. Pero yo solo quería verlo, solo eso. Y entonces me vio, lo juro, me vio, entre toda esa gente, entre todos esos rostros. Sus ojos se cruzaron con los míos. No fue casual, fue directo, como si ya supiera que yo estaba allí. Sonrió, no como quien se burla, sino como quien dice: te he estado esperando. Y entonces, sin mover los ojos, sin gritar, me llamó por mi nombre. Zaqueo. No lo entendí. ¿Cómo sabía quién era yo? ¿Cómo sabía mi nombre? Nadie pronuncia mi nombre con esa voz. Yo no soy el tipo de persona a la que los profetas llaman por su nombre. Yo soy el tipo que todos evitan, el que murmuran al pasar. Pero él me llamó, y ahí fue cuando me desarmó por completo. Date prisa, desciende. Hasta ahí podía soportarlo. Pero lo que dijo después fue de infarto. Porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Mi casa, mi mesa, mi historia. Yo no invité a Jesús. Él se invitó solo. Y en ese instante, todo el desprecio, la soledad, la rabia acumulada, se rompió como si hubiera estado esperando solo esa frase. Porque nadie quería entrar en mi casa. Y él la eligió. Y entonces bajó. No con la arrogancia del que manda, sino con el temblor del que acababa de ser visto por primera vez. Zaqueo descendió del sicomoro con una rapidez que no parecía la suya. No solo bajó del árbol, bajó de su orgullo, de su posición, bajó con un corazón que no entendía, pero que ya empezaba a rendirse. No sabía qué hacer. Me temblaban las manos. Corrí a mi casa, abrí las ventanas, saqué los platos de verdad. Le dije a los sirvientes que prepararan todo. No era una cena cualquiera, era él, en mi casa. Yo, el hombre que tenía sirvientes para todo, quise servirle yo. Y entonces las voces comenzaron. La multitud no podía creerlo. Algunos en voz baja, otros en voz alta. ¿En casa de quién se metió? ¿No sabe quién es ese hombre? ¿El profeta hospedándose con un ladrón? ¿Cómo puede hospedarse con ese pecador? ¿Con Zaqueo, el corrupto, el ladrón? Pero Jesús no les respondió, no explicó, no defendió su decisión, solamente entró y se sentó. Porque la religión del espectáculo se escandaliza cuando la gracia actúa en silencio. Para ellos, Zaqueo seguía siendo Zaqueo. Pero Jesús no estaba viendo el pasado, estaba plantando el futuro. Nunca nadie se había sentado en mi mesa sin interés.
Nadie comía conmigo sin esperar algo a cambio. Pero él no vino por dinero, ni por poder. Vino por mí. No me defendí. No pedí que me comprendieran. Solo lo miré y sentí que algo dentro de mí se estaba reacomodando. No me dio un sermón. No me gritó. Solo su presencia. Empezó a limpiar lo que yo había ensuciado por años. Y entonces, sin pensarlo, dije en voz alta lo que mi alma gritaba desde hace tiempo. Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si he defraudado a alguien en algo, le devuelvo 4 veces más. No lo dije por presión, no lo dije para quedar bien, lo dije porque algo en mí se rompió, o tal vez por fin se reconstruyó. No se sabe qué hablaron, no se registró una prédica, no hubo altar ni oración formal, ni milagro espectacular, pero algo cambió, porque la gracia no necesita escenografía, solo una silla, un corazón dispuesto. No fue una promesa de arrepentimiento, fue una decisión nacida del encuentro, porque cuando la gracia entra en casa, las cuentas se reescriben. El hombre que antes sumaba riqueza, ahora resta de lo suyo para multiplicar justicia. Y entonces Jesús habló y todos escucharon. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque donde entra Cristo, la culpa no se queda, el pasado no se borra, pero ya no define. Quizás tú también te has subido a tu propio árbol, no uno de ramas y hojas, sino uno hecho de títulos, de ocupaciones, de máscaras bien construidas, un árbol que te da altura, pero también te aleja de los demás, de ti mismo, de Dios. Tal vez pensaste que si lograbas suficiente, si resistías suficiente, si aparentabas suficiente, todo estaría bien, pero en el fondo sabes que sigues buscando algo que no puedes comprar, algo que no puedes imponer, algo que tu corazón necesita como el aire. Y aunque llevas años escondido en esa altura silenciosa, aunque otros ni siquiera te miran ya, hay alguien que hoy levanta la mirada para verte, que te ve, que te llama por tu nombre y que no te exige que bajes perfecto. Solo te pide que bajes, no para señalarte, no para pedirte cuentas, sino para hospedarse en tu historia, para caminar contigo, para cenar en tu mesa vacía y para convertir tu casa en un hogar, para recordarte que aunque todos te dieron por perdido, Él siempre supo dónde estabas. Si sentiste que esta historia era más que historia, si algo dentro de ti se movió hoy, escríbenos. Queremos enviarte algo que puede ayudarte a reencontrarte con quien te ha estado buscando desde siempre.